Hoy vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a recrear una pequeña porción de la historia de la Isla de las Tentaciones de la tercera edición y el objetivo de esto lo vamos a recrear programando, ¿de acuerdo? Y el objetivo de esto pues es explicar los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, así como sus pilares principales, que son la herencia, el polimorfismo, la abstracción y el encapsulamiento. Son estos cuatro, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a programar en Python. Ahora en un ratillo, después de la explicación teórica, nos ponemos a programar, haremos el código desde cero y vosotros lo podéis seguir paso a paso. Para aquellos que no estéis muy familiarizados con estos conceptos, yo ahora, con la ayuda del diagrama de clases, pues os los voy a ir explicando, tanto un poco por encima qué es la programación orientada a objetos, como los pilares que os acabo de mencionar. Y una vez terminemos de hacer esta breve explicación, en este mismo vídeo, como ya os he comentado, pasaremos a hacer el código y a recrear esta historieta. Pues bien, ya hemos hecho suficiente introducción, así que voy a pasar a explicaros esto de aquí, que es un diagrama de clases que básicamente sirve para diseñar software y diseñar las clases que vamos a construir y cómo se relacionan entre sí. Ahora os explico pasito a pasito qué es cada cosa, ¿vale? Lo primero que tenemos que conocer y entender un poquito qué son los objetos. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, lo primero que necesitamos saber es eso, ¿no? ¿Qué es un objeto? Pues bien, un objeto es un elemento que va a estar compuesto por dos cosillas principalmente. La primera son los atributos. Estos atributos son como unas propiedades o unas características que definen al objeto o definen su estado. También se suele definir así. De esta forma, por ejemplo, si nosotros estamos intentando programar una persona, como va a ser nuestro caso, ahora lo veremos con el ejemplo, pues podemos tener varios atributos, como puede ser la altura, la edad, su profesión, su DNI, su nombre, etcétera. Pues estos serían los atributos de un objeto. Además, el segundo elemento por el cual se componen los objetos son los métodos. Los métodos simplemente son funcionalidades, labores que pueden desempeñar en dichos objetos. Pues por ejemplo, una persona puede participar en la isla de las tentaciones y dentro de allí puede ligar, puede ser infiel a su pareja, etcétera. Por tanto, simplemente los atributos son como variables que ya conocéis todos aquellos que sepáis un poco de programación. Si no sabéis nada, quizá este vídeo es demasiado avanzado para vosotros. Y los atributos, pues eso, simplemente son variables, pueden ser números, pueden ser booleanos, pueden ser cadenas de caracteres, incluso pueden ser otros objetos. Y luego los métodos, pues simplemente son funciones, pero son funciones propias de un tipo concreto de objetos. Entonces, nosotros en este ejemplo, ¿qué van a ser nuestros objetos? Pues van a ser los concursantes, tanto los tentadores como los solteros. Tentadores y solteros es lo mismo, pues tanto los tentadores como los tentados, ¿no? Entonces, esto van a ser nuestros objetos. Eh, y a raíz de esto surge el concepto de clase. No tendría mucha gracia que nosotros tuviéramos que definir un nuevo tipo de objeto para cada uno de los tentadores y para cada uno de los tentados y todo eso. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que definir como 25 tipos de objetos diferentes. Por ello surgen las clases. Las clases simplemente agrupan objetos que tienen métodos y atributos completamente iguales, ¿de acuerdo? Todos los objetos que compartan los mismos métodos y atributos van a pertenecer a la misma clase. En nuestro caso, la clase principal que vamos a crear son los concursantes de la Isla de las Tentaciones. Independientemente de que sean solteros o de que sean tentados, pues ellos van a tener tanto un nombre como una edad, una profesión y una procedencia, ¿no? Esto es completamente independiente de si son chico, chica, tentador, tentadora, lo que sea. Estas cuatro características, estos cuatro atributos los van a tener seguro. Y además van a poder desempeñar ciertas tareas como hablar o ligar con otra persona. Como comentaba, estos métodos también, pues independientemente de quién sean, lo van a poder desempeñar. Por tanto, como todos nuestros concursantes van a compartir estas características, estos métodos y estos atributos, pues van a pertenecer a la misma clase. Y esta es la definición básicamente de clase. Agrupa a todos los objetos del mismo tipo. Si os sirve, una definición que a mí me gusta bastante es que podéis ver las clases como plantillas y cuando creamos un objeto simplemente estamos rellenando esas plantillas con ciertos valores. Por tanto, todos los objetos que pertenezcan a una clase van a tener los mismos atributos, pero esos atributos los vamos a rellenar con valores distintos seguramente.
Muy bien, pues ahora ya tenemos un poquito claro qué es un objeto y qué es una clase, así que vamos a pasar a explicar uno de los pilares muy rápido, siguiendo con el ejemplo de nuestros tentadores y nuestros tentados, que es la herencia. La herencia simplemente es un mecanismo que nos permite traspasar todas las propiedades de un objeto, o sea, todas las propiedades de una clase a otra clase. Por tanto, esto es muy útil. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que vamos a definir una clase que sea concursante, que va a agrupar tanto a tentados como a solteros, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Que esta clase es muy genérica. Nosotros ahora queremos definir dos clases más que sean más específicas, que van a ser las clases de soltero y la clase de tentado. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que tanto si eres soltero como si eres un tentado, pues tienes todas estas características. Por tanto, para evitarnos volver a definir una nueva clase y volver a poner todas estas características que tienen en común otra vez, que lo tendríamos que hacer pues dos veces más, una para la clase de soltero y otra vez más para la clase de tentado, lo que vamos a hacer es utilizar la herencia. Cuando nosotros definimos la clase de soltero, le vamos a decir que herede de la clase de concursante. Por eso veis esta flechita que sube hacia arriba. Esta flechita que sube hacia arriba significa que soltero está heredando de concursante. Lo mismo ocurre con tentado. Cuando definamos la clase de tentado, le vamos a pedir que herede de concursante. De esta forma, sin tener que escribir más código, simplemente indicando esta herencia, tanto soltero como tentado van a compartir las características de concursante, y por características me refiero a sus métodos y también a sus atributos. Por tanto, un soltero y un tentado va a poder utilizar sin ningún problema los métodos que hemos definido en concursante. Pues eso es la herencia, simplemente nos permite recibir las características de una clase en otra clase. Por tanto, nomenclatura importante. Concursante, como es la clase principal de la cual vamos a heredar, la vamos a llamar superclase o clase padre. En cambio, soltero y tentado, que son las clases más específicas, más concretas, que van a heredar de la clase concursante, van a ser las subclases o clases hijos, ¿vale? Las clases que reciben las características son subclases, las clases que proporcionan esas características son las superclases o clases padre. Pues bueno, esto bastante como la herencia de la vida real, ¿no? No tiene mucha diferencia, lo único que aquí hay que programarla. Vale, ¿qué más? Ahora ya tenemos un poco claro qué es la herencia. Luego cuando nos pongamos a programar esto lo veréis mucho mejor. Eh, pero bueno, por cierto, una cosa que se me ha olvidado decir. Claro, ¿cuál es la potencia de la herencia? La potencia de la herencia, rima y todo. Pues bien, su potencia es que además de que soltero y tentado tengan todas las características, todos los métodos y atributos que tienen concursante, sin tener que reescribirlos, lo que nos permite la herencia también es extender estos atributos y estas características. Es decir, vamos a poder definir nuevos atributos y y nuevos métodos para soltero y nuevos métodos y nuevos atributos distintos para tentado. Y además de todos los que hemos recibido por parte de concursante, vamos a tener los nuestros propios de cada clase. ¿Sí? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, un soltero puede tener una lista de chicos, bueno, de concursantes a los que se ha ligado. Por tanto, puede tener una lista de tentados. Y esto sería un nuevo atributo que no teníamos en la clase concursante, pero sí que la tenemos en soltero. Y el tentado, por contra, pues puede tener una lista de las infidelidades. Puede tener una lista de aquellos solteros con los cuales ha sido infiel a su pareja. Que oye, esto está un poco feo, pero vamos a ser sinceros, todos vemos la isla por lo mismo. Si no hubiera infidelidades, nos daría bastante igual. Y esto os lo comento simplemente para ilustrar que pueden tener atributos añadidos además de los que heredan. Muy bien, lo mismo pasa con los métodos. Nosotros, si os fijáis aquí, en la clase concursante tenemos el método ligar con y el método hablar. Y en la clase de soltero, pues obviamente, como heredamos de concursante, también tenemos estos métodos. Pero además tenemos aquí unos cuantos métodos más que enseguida hablaremos de ellos. Con tentado pasa exactamente lo mismo. Vale, pues ahora que hemos comentado esto, vamos a comentar el tema del polimorfismo. El polimorfismo viene bastante como una consecuencia de la herencia. Para ilustrarlo, vamos a fijarnos en el método ligar con, ¿de acuerdo? Si os fijáis, el método ligar con existe en la clase concursante,
pero también existe la clase soltero y también existe la clase tentado. ¿Qué pasa? Yo igual, de hecho, en este ejemplo lo veremos, el método ligar con quiero que sea distinto tanto en tentado como en soltero, ¿vale? Es decir, este ligar con quiero que sea un método distinto que este de tentado. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, si una persona que va a la pareja con que va a la isla con su pareja liga con alguien, en el método ligar con vamos a decir que se ha producido una infidelidad. Pero si un soltero conquista a alguien que ha ido allí con su pareja, pues en el método ligar con, en vez de decir que se ha producido una infidelidad, vamos a decir que el soltero ha realizado una conquista. Por tanto, necesitamos que estos dos métodos, a pesar de tener el mismo nombre, sean distintos en cada clase. Pues aquí aparece el polimorfismo. Que el polimorfismo simplemente lo que nos permite es dar una definición diferente, una funcionalidad diferente al mismo método, pero en clases distintas. Esto ocurre porque de concursante vamos a heredar el método ligar con, y nosotros mediante el polimorfismo, pues en soltero lo vamos a definir de una forma, pero en tentado lo vamos a definir de otra forma. Y sin que se produzca errores ni nada, porque a pesar de tener el nombre va a hacer una acción diferente ese método, gracias al polimorfismo. Ahora esto yo creo que igual con la teoría es un poquito extraño, pero cuando lo implementemos en la práctica nos lo vamos a ver mucho mejor. Perfecto, pues ya tenemos dos de los cuatro pilares explicados, ya queda ya queda menos de esta chapa teórica. Así que a raíz del polimorfismo, lo siguiente que deberíamos de hablar es de la abstracción. Si os fijáis aquí en la clase concursante, yo he puesto unas etiquetitas, bueno, una etiquetita aquí que pone abstract. Abstract viene de que es una clase abstracta. ¿Qué significa que la clase sea abstracta? Pues una clase abstracta, por definición, es una clase que nunca vamos a instanciar y que contiene como mínimo un método abstracto. Tú dirás, Dimas, eso me suena a chino, ¿qué es? Pues le doy un sorbo al café y te lo explico. Ve apuntando que luego todo esto lo vamos a poner en práctica, ¿eh? No se vale aquí dormirse porque si no luego nos ponemos a programar y estaréis así diciendo, ¿qué está ocurriendo? A lo que íbamos. La clase abstracta. Hemos dicho dos cosas importantes. La primera es que nunca la vamos a instanciar directamente y la segunda es que como mínimo contiene un método abstracto. Vale, ¿qué significa que no la vayamos a instanciar nunca exactamente? Significa, bueno, instanciar que es un concepto importante, si nunca lo habéis escuchado, cuando nosotros creamos un objeto que pertenece a una clase en concreto, decimos que estamos haciendo una instancia de la clase. Por ejemplo, si yo creo a Isaac, el lobo, que es un soltero, y yo estoy creando un objeto de la clase soltero. Es decir, estoy haciendo una instancia, Isaac va a ser una instancia de la clase soltero. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Esto es programación orientada a objetos, ¿vale? Y se llama así. No estoy diciendo que nadie, que ninguna persona sea un objeto, ¿vale? Como tal, simplemente es la nomenclatura de esta tecnología. No, que nadie se echa las manos a la cabeza. Continuemos. Os acabo de definir lo que es una instancia en objeto, ¿no? Por tanto, si nosotros definimos una clase pero nunca vamos a hacer instancias de ella, ¿de qué nos sirve? Pues nos sirve como esqueleto, nos sirve como estructura básica para otras subclases que van a heredar de ella. Por tanto, si nosotros hacemos la clase concursante abstracta, no tiene sentido que nosotros creemos concursantes como tal. Lo que tiene sentido es que creemos o bien solteros o bien tentados. Hablo en masculino, pero nos sirve tanto para chicos como chicas, ¿vale? Simplemente para acortar un poco las frases. Por tanto, nosotros nunca vamos a crear un concursante como tal, porque todos los concursantes van a pertenecer o bien a soltero o bien a la clase de tentado. Pero sí que nos es muy útil crear esta clase porque nos sirve como esqueleto para tanto soltero como para tentado y así nos evitamos tener que repetir código en estas dos clases. ¿Por qué? Porque todo el código base lo vamos a poner aquí. Imaginaos que hubiera dos tipos más de concursantes todavía y tuviéramos en total 4 clases heredando de concursante. Nos estamos ahorrando repetir 4 veces el mismo código gracias a crear una clase abstracta que sirva de base como estas dos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora ya sabemos un poquito la idea principal de la abstracción, que es que nunca la vamos a instanciar
nunca vamos a instanciar directamente una clase abstracta, sino que vamos a instanciar alguna de las subclases que hereden de ella. La segunda cosa interesante es que nos permite crear métodos abstractos. Por ejemplo, el método ligar con, cuando nosotros ahora cuando programemos lo vamos a definir como abstracto, ¿vale? ¿Por qué? Porque como nunca vamos a hacer una instancia de concursante, no tiene sentido que definamos este método. ¿Por qué no tiene sentido que definamos este método? Porque si recordáis, os he comentado que el método ligar con vamos a aplicar el polimorfismo para definirlo distinto tanto aquí, tanto en soltero como en tentado. Por tanto, como lo tenemos que definir de una manera distinta, no tiene ningún sentido que yo aquí lo defina como un método común para ambos, porque luego aquí lo voy a cambiar. Por ello, simplemente declaro que el método es abstracto y lo que nos permite hacer un método abstracto es dejarlo en blanco. ¿Por qué? Porque ya vamos a definir ese método de una manera distinta para cada una de sus subclases. Y como no hay ningún elemento en común, lo vamos a dejar en blanco y ya está. Perfecto, pues ahora ya sabemos los tres pilares. Nos falta el cuarto. El cuarto es el encapsulamiento. El encapsulamiento, el tema es, yo creo que es el más sencillo de todos, pero con Python se hace difícil de explicar porque no existe el encapsulamiento en Python. No decidieron, la gente que creó Python, bueno, el hombre que creó Python decidió que no se iba a implementar. Pero yo os lo explico porque es importante y en Python hay una convención para de alguna forma fingir o simular que se está trabajando con el encapsulamiento. Pues bien, el encapsulamiento no es nada más y nada menos que regular el acceso a los atributos y a los métodos de nuestras clases. Por ejemplo, yo si creo un soltero, ¿de acuerdo? Y creo el soltero. ¿Qué soltero podemos crear? Pues podemos crear a Carla, por ejemplo, la soltera que liga con Diego, ¿no? Yo creo a Carla. ¿Qué pasa? Carla tiene un atributo que es su nombre. Y su nombre pues no va a cambiar. No tiene ningún sentido que cambie de nombre durante el transcurso de la isla, ¿no? Por tanto, yo una vez haya creado el objeto... Joder, qué mal suena, tío. El objeto Carla, yo no quiero que desde fuera de la clase de soltero se pueda modificar este campo. Por tanto, yo este campo puedo regular su acceso y lo puedo definir como privado. De la misma forma, igual Carla cumple años dentro de la isla, por tanto me interesa que que el atributo de la edad sí que se pueda modificar. Por tanto, yo lo podría hacer público. ¿Qué significa que sea público? Pues que desde cualquier punto del código, siempre y cuando yo tenga una instancia de soltero, voy a poder acceder sin ningún problema al atributo de edad de ese soltero o a cualquier atributo que yo defina como público. En cambio, si es privado, únicamente voy a poder modificar los atributos privados desde los métodos que existan dentro de la propia clase. Y la encapsulación básicamente sería esto. Lo único que existe una tercera forma de regular el acceso, que es el acceso protegido. El acceso protegido funciona igual que el privado, es decir, solo puedo trabajar con solo puedo modificar directamente los atributos protegidos dentro de los métodos de la misma clase, dentro del código de la clase, pero también los puedo modificar dentro del código de los métodos de las subclases. ¿Vale? Esa es la diferencia entre protegido y privado, que además de la propia clase también lo puedo modificar desde las subclases. Y ya estaría. Pues bien, ahora ya sabemos todo sobre programación orientada a objetos, así que lo vamos a poner en práctica. Dejadme que os explique súper rápido qué es lo que vamos a hacer, qué es el programa que vamos a hacer, y así lo entenderéis mejor mientras programemos. Vale. Pues vamos a definir una clase abstracta. Vamos a definir un total de 3 clases, ¿vale? Primero una clase abstracta, que es la clase concursante, que como ya hemos visto va a tener los atributos nombre, edad, profesión y procedencia. Además, los métodos que va a tener va a ser un método constructor. Un método constructor simplemente nos permite hacer la instancia de una clase, dar unos valores iniciales al objeto, ¿vale? Cuando creamos un objeto se llama el método constructor y se crea un objeto con un estado inicial. Un estado inicial simplemente son unos valores para los atributos, ¿eh? No es nada que no hayamos visto ya. Y va a tener el método constructor, que en Python siempre se llama init, sea la clase que sea. Va a tener el método ligar con y el método hablar, que van a ser métodos abstractos, como os he comentado hace un rato. De esta clase, de la clase de concursante, que es abstracta, van a heredar tanto soltero como tentado.
Soltero va a tener los mismos atributos y además va a tener una lista de tentados. Es decir, un soltero que ligue con alguno de los tentados, pues va a guardar ese ligue, digamos, en su lista de tentados. Luego tiene algunos métodos extra que cuando programemos os los explico para qué sirven, que ya veréis que son muy sencillitos y no tienen ningún misterio, así que de momento no vale la pena comentarlo. Y pasamos a la clase tentado. La clase tentado pues también va a tener como su lista de infidelidades y esa lista de infidelidades van a ser los solteros, ¿no? Pues con los solteros que ligue, sea infiel a su pareja, los vamos a guardar en una lista aquí de solteros. Estas flechitas simplemente significan que estas dos clases se conocen entre sí, por así decirlo. Porque un soltero, uepa, no sé qué he hecho aquí, a ver, control Z, vale. Lo que os comentaba, estas flechitas significa que estas clases se conocen entre sí. ¿Por qué? Porque un soltero va a tener una lista de tentados y un tentado puede tener una lista de solteros. Estas listas pueden estar vacías, ¿eh? Si son como por ejemplo como Hugo o como Raúl que no han sido infieles, pues esa lista estará vacía y ya está, no hay ningún problema. Finalmente, además de la lista de infidelidades, los tentados también van a tener otro tentado como atributo. Ese otro tentado, ¿quién va a ser? Pues va a ser su pareja. Por ejemplo, si yo aquí creo el objeto que representa a Diego, pues su tentado, su atributo tentado, va a ser Lola, que es su novia, ¿no? Pues ya estaría, muy sencillo. Bueno, que es su novia de momento, ¿no? Porque pinta mal la cosa. Así que, bueno, vamos a pasar ya a programar esto. Y para ello, dejadme que abra aquí un momento el Visual Studio Code. Vamos a hacer aquí un cambio de escena para que se vea todo bien. Y ya lo tenéis. Madre mía, qué nivel. Yo lo que os recomiendo para hacer esto es que os abráis aquí una nueva carpeta, creéis una nueva carpeta y la abráis y en esta carpeta vamos a meter todos los ficheros. Vamos a crear 4 ficheros, ¿vale? El primero va a ser la superclase, que va a ser la superclase concursante. Suelo crear una clase por fichero, ¿vale? Cada clase distinta la hago en un fichero distinto. Si lo queréis meter todo junto, no hay ningún problema en principio, pero yo creo que así queda más ordenado. Y además, esto, bueno, costumbre mía, los ficheros que contienen una clase los empiezo con una letra mayúscula. Y los ficheros que simplemente ejecutan código pero que no crean ninguna clase dentro de ellos, los empiezo con una letra minúscula en el nombre del fichero. Ya está, así como por si alguien se lo pregunta. Pues eso, hemos creado el fichero para concursante. Vamos a crear el fichero también para tentado. Y vamos a crear también el fichero para soltero. Y además vamos a crear un fichero que va a ser el main, que es donde vamos a recrear esta pequeña historia. Pues os vamos a hacer un poquito las hogueras, alguna hoguera, a Sandra por ahí diciendo cosas, alguna frase característica, etcétera. Así que vamos a empezar ya a programar un poquillo. ¿Por dónde empezamos? Pues por la superclase, ¿no? Que yo creo que es lo que más sentido tiene. Os he comentado que esta clase tiene que ser abstracta. ¿Cómo hacemos una clase abstracta en Python? Muy fácil. Tenemos que importar desde el módulo ABC, vamos a importar ABC Meta, ¿vale? Que es una clase que nos permite, bueno, es una metaclase que nos va a permitir hacer nuestras clases abstractas. Y luego, para crear los métodos abstractos, simplemente vamos a importar un decorator, del mismo módulo, del módulo ABC. Este decorador se llama abstract method, ¿vale? Muy bien, pues ahora ya nos podemos definir nuestra clase, que se va a llamar concursante, y entre paréntesis, para hacerla abstracta, simplemente vamos a decir, vamos a asignar la metaclass, a ver, aquí la tenemos, la metaclass la vamos a asignar a bcmeta, que es lo que acabamos de importar. Pues aquí simplemente ponemos 2 puntos y ya podemos definir nuestros métodos. El primer método que vamos a definir, como siempre, es el método init, y este método init lo tenemos que hacer abstracto. Al hacer que el método init sea abstracto, lo que conseguimos es que ningún programador que utilice esta clase, pueda crear una instancia de la clase concursante. Porque como el método init es abstracto, le dirá, ¡hey! No puedes hacer esto. ¿Cómo creamos el método init? Pues muy sencillo, def, 2 barras bajas, init, 2 barras bajas y entre paréntesis. Como siempre, el primer parámetro obligatoriamente va a ser el self, que es la referencia a sí mismo. Y luego pues vamos a poner
vamos a pasar por parámetro el nombre, la edad, la profesión y la procedencia de cada uno de nuestros concursantes. ¿Qué tenemos que hacer dentro de este método? Muy sencillo, pues vamos a poner self.nombre es igual a nombre y ahora os explicaré por qué pongo una barra baja delante de los atributos, ¿vale? Dejadme que rellene esto y os lo explico. Self.edad es igual a edad, self.profesión es igual a profesión y finalmente nos queda rellenar la procedencia, pues de la misma forma self.procedencia es igual a procedencia. Vale, ya lo tenemos todo. ¿Se nos está quejando de algo? No, ya está. Muy bien. Vale, pues ¿por qué pongo esta barra baja delante? Como os he comentado, en Python no existe la encapsulación, ¿vale? No está implementada. Pero sí que existe una convención por los programadores, ¿vale? Esto no es una funcionalidad, simplemente es como un acuerdo entre mucha gente, que es el siguiente. Os lo pongo aquí en los comentarios para que veáis cómo funciona. Si yo escribo self.atributo, esto significa que el atributo es público. Si yo escribo self.atributo, este atributo deberá ser tratado como atributo privado. Y finalmente, si yo escribo self.2/atributo, va a ser tratado como privado. Os lo he dicho mal, ¿vale? La barra baja, solo una barra baja es protegido, 2 barras bajas es privado, ¿vale? ¿Por qué digo que va a tener que ser tratado? Porque esto depende del programador. El programador tiene que respetar esta convención y por ejemplo, si declaramos un atributo privado, no acceder a este atributo directamente fuera de la clase, ¿vale? Y por eso os comento que es una convención, que es un acuerdo, porque como en Python no existe el encapsulamiento, la encapsulación, como se diga, pues es un acuerdo que, hombre, está bien respetarlo, ¿no? Por tanto, nosotros los atributos los vamos a declarar protegidos porque dentro de las clases, de las subclases, queremos acceder a ellos y los métodos los vamos a hacer públicos. Y ya está. No tiene mucho más misterio esto. Simplemente os voy a dejar esta anotación aquí para que no se os olvide, para que sepáis por qué escribo esta barra baja delante. Y ya está. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es implementar los métodos abstractos que hemos dicho que serían ligar con y hablar. Por tanto, yo voy a hacer aquí abstract method ligar con self y una referencia a otro concursante. Y voy a poner 2 puntos y 3 puntos suspensivos. ¿Vale? Y ya está, ya tengo aquí el método abstracto definido. Me falta poner delante la palabra reservada def. Vale, pues ya está. Como os he comentado, es un método abstracto y este método abstracto lo vamos a redefinir en las clases de tentado y en la clase de soltero. Por tanto, aquí simplemente lo dejamos en blanco. Para dejarlo en blanco ponemos los 3 puntos. Y importante añadir arriba el decorador de abstract method. Perfecto. Pues podemos poner aquí debajo el siguiente método, que también va a ser abstracto, que es el método de hablar, que únicamente le tenemos que pasar la referencia de self, dejamos 3 puntos y ya está. Disculpad, aparte de la referencia de self le tenemos que pasar un mensaje, ¿no? La idea de este método es que cuando alguno de los concursantes habla, pues salga, por ejemplo, su nombre. Por ejemplo, Diego dice Vikingos la mejor serie. Pues esa sería la idea del método hablar, ¿no? Entonces el mensaje que pasaríamos sería la mejor serie. Ahora estos métodos enseguida los implementaremos en las subclases, ¿vale? Muy bien. Pues algo que os quiero explicar para acabar de entender la encapsulación, que os lo explicaré después de beber café, son los métodos getters y los setters. Estos métodos tienen una función bastante importante, pero son muy sencillitos de realizar. Simplemente hemos comentado que estos atributos van a ser protegidos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, quiero acceder a la edad de alguno de los concursantes desde fuera de la clase? ¿Resulta imposible? ¿Es algo que no puedo hacer? No. Podemos hacer un método get. Un método get lo que nos va a retornar
es el valor de un atributo en ese instante. Por ejemplo, si yo quiero saber el nombre de un concursante, voy a hacer un método que se llame getNombre. Únicamente le paso la referencia a sí mismo, le paso self, y aquí simplemente os hago un return de self._nombre, ¿vale? De esta forma nos ahorramos acceder directamente al atributo y simplemente vamos a retornar una copia de su valor. Vale, pues entonces con el resto de atributos estos métodos funcionan igual, es muy sencillo. Para hacer la edad, pues hacemos getEdad self dos puntos, return y hacemos un return de la edad. ¿Vale? Y ahora nos quedaría hacer simplemente lo mismo para profesión y para procedencia. Vale. Fijaos aquí, os voy a enseñar un truqui por si no lo sabéis. Si estáis en Visual Studio Code, si no, pues no lo sé. Pero en Visual Studio Code, si seleccionáis un cachito de texto y clicáis a Control D, veis, se van a seleccionar a la vez los siguientes cachitos de texto igual al que hayas seleccionado. Y si hay varios, por ejemplo, si yo vuelvo a clicar Control D, ahora se selecciona este, y si vuelvo a clicar, se seleccionará este también, ¿vale? Esto nos sirve para cambiar varias cosas a la vez. Por ejemplo, yo selecciono este, clico Control D y voy a cambiar edad por profesión. ¿Vale? Entonces veis que aquí tengo un doble cursor, pues simplemente ahora clico ESC y ya vuelvo a tener el cursor sencillo. De esta forma os ahorráis tener que estar reescribiendo varias cosas y ya estaría. Hacemos los getters para procedencia y los getters para profesión y ya está. Ya hemos terminado. Vale, pues ahora ya tenemos los métodos que nos permiten leer el valor de nuestros atributos desde fuera de la clase, digamos. Cuando yo quiera saber el valor de la edad de un concursante, simplemente puedo llamar al método getEdad de ese concursante y me retornará automáticamente esa edad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en uno de los capítulos de la isla vimos que es el cumpleaños de Lola, ¿no? Por tanto, puede ser interesante que tengamos la capacidad de modificar desde la instancia de la clase, desde un objeto de esa clase, podamos modificar su edad. Para ello, existen los métodos setters, que simplemente sirve para cambiar la edad. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues hacemos un def, vamos a poner setEdad, pasamos self y pasamos el valor de la nueva edad que queremos poner. Y simplemente pues vamos a acceder al campo que queremos modificar, en este caso edad, y le vamos a asignar la nueva edad. ¿Vale? ¿Qué te pasa? Me está saltando aquí un error y no veo qué le está ocurriendo. A ver si borro esto. No estoy viendo qué error tenemos por aquí, la verdad. Disculpad, ¿eh? A ver. Esto está intentado distinto, ¿no, verdad? A ver. Bueno, pues no lo sé, chicos. No sé qué error de qué se estaba quejando aquí el editor, pero bueno. Parece que ya está, ¿no?
lo que os comentaba. Para modificar el campo de la edad, pues podemos hacer estos setters, que simplemente vamos a llamar a este método, le vamos a pasar un nuevo valor y aquí dentro vamos a asignar este nuevo valor a nuestro atributo edad. ¿Cuál es la gracia de esto? Pues que, por ejemplo, podemos controlar el valor que nos están pasando. Por ejemplo, para la edad, yo puedo comprobar que el tipo de dato que nos están pasando sea un entero. Porque si me vas a decir que tiene 23.2 años, eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Por tanto, hago un set de la edad y ya estaría. Tengo curiosidad, sinceramente. Creo que estaba mal identado el código o algo y por eso se estaba quejando. La verdad es que no sé cuál era el error. Pero bueno, pues ya estaría. Errores aparte. Diría que ya hemos terminado el código de esta clase. Sí, ya está. Ya hemos hecho todos los atributos, todos los métodos. Así que ahora vamos a pasar a la clase de soltero. Y con esto vamos a practicar ya, pues vamos a poner en práctica el concepto de la herencia, que es un concepto bastante interesante. Entonces, tenemos que heredar de la clase concursante, ¿verdad? Dejadme que cierre los demás archivos para no liarnos. Lo que os comentaba, soltero tiene que heredar de la clase de concursante. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente del fichero concursante vamos a importar la clase concursante y vamos a definir nuestra clase que se llame soltero y entre paréntesis vamos a pasarle la superclase, es decir, de la clase que estamos heredando. Perfecto. Pues ahora lo primero que vamos a hacer va a ser definir el método constructor. Y si veis, esto vamos a hacerlo a mano, que si no, no se entenderá. Definimos el método init, ¿vale? Como siempre vamos a pasar self y también necesitamos los parámetros de nombre, edad, profesión y procedencia. Perfecto. Entonces, dentro de este método init tenemos que llamar al método init de la superclase. ¿Para qué? Pues para inicializar estos parámetros que ya teníamos. Por tanto, llamamos a super, super hace referencia a concursante, ¿vale? A la clase de la cual estamos heredando. Por tanto, yo llamo a super.init y le paso los campos necesarios, que son el nombre, la edad, la profesión y la procedencia. Ahora os explico mejor lo que va a ocurrir aquí en este constructor, ¿vale? Y simplemente vamos a añadirle un nuevo campo, un nuevo atributo que se llame ligues, que va a ser pues a los tentados que consiga conquistar, ¿no? Es que cada vez que tengo que decir tentado o tentador tengo que pensar qué significa cada cosa, ¿vale? Me cuesta un poco, lo siento. Y vamos a añadir este nuevo campo de ligues. Por tanto, dejadme que divida la pantalla y os explico un poco lo que está ocurriendo. Vamos a poner aquí concursante. Vale, pues nosotros tenemos soltero. Y soltero hereda de concursante. Por tanto, yo en el constructor le voy a pasar los mismos parámetros como mínimo le voy a pasar los mismos parámetros que le tengo que pasar a el método init de la superclase, de la clase padre. Por tanto, yo me defino el init de soltero y dentro del init de soltero, mediante super, que es una referencia a concursante, esta referencia nos sirve, o sea, super nos sirve para evitar tener que poner el nombre específico de la clase de la cual estamos heredando, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces super lo podemos utilizar desde la clase que sea, herede de lo que herede y así no crea conflictos. Por tanto, en este caso super es una referencia a concursante. Y lo que estamos haciendo es llamar al método init de, de concursante. Entonces, esto de aquí le vamos a pasar, este nombre es este nombre, ¿vale? Esta edad es esta edad, esta profesión es esta profesión y esta procedencia es esta procedencia. Y lo que estamos haciendo aquí en esta línea de código es lo que estamos haciendo aquí dentro, ¿vale? Esta línea de código llama a este método. De esta forma nos ahorramos volver a reescribir todo este self.nombre igual a nombre, no sé qué, no sé cuántos, pues todo esto ya se hace automáticamente mediante esta línea de código. Y además, los nuevos campos, pues los pondremos aquí debajo. Por ejemplo, el campo de ligues lo inicializamos aquí como una lista vacía. Perfecto. Pues vamos a seguir editando soltero, ¿vale?
ya tenemos el método constructor. Vamos a hacer un par de métodos, que es, el primero que quiero hacer es uno que se llama añadir ligue, pero lo vamos a escribir en inglés para evitar utilizar la ñ. Por tanto, vamos a poner add ligue, self, y vamos a poner un tentado. Por tanto, aquí simplemente lo que vamos a hacer es añadir un elemento a nuestra lista de ligues. ¿Cómo hacemos esto? Pues self.ligues.append y el tentado con el cual haya triunfado esa noche, esa fiesta o lo que sea. Ay. Lo malo de hacer vídeos tan largos es que se me queda frío el café. Pero bueno. Vale, vamos a hacer ahora el siguiente método, que como os comentaba, era uno de los métodos abstractos que vamos a sobreescribir aquí en esta clase, que es el método ligar con. Este método necesita una referencia a self y una a un tentado, que es con el tentado que vamos a ligar. ¿Qué pasa si le ligamos con nuestro tentado? Pues lo primero que tenemos que hacer es añadirlo a nuestra lista de ligues. Por tanto, llamamos al método addLigue que acabamos de definir aquí arriba. Fijaos que simplemente este método es por ponerlo así un poquito como más bonito y más claro, pero simplemente podríamos no definir este método y poner esta línea de código aquí y ya está. Pero así me parece que el nombre addLigue es bastante esclarecedor de lo que está ocurriendo, ¿no? Pues bueno, una vez hemos añadido el ligue, lo que vamos a hacer es hacer un print. Y para hacer este print vamos a utilizar un format string y lo que vamos a decir... Vale, lo que vamos a decir es quién ha ligado con quién. Por tanto, lo primero que vamos a poner es el nombre del soltero que ha conseguido conquistar a alguien. Por tanto, self.nombre vamos a decir aquí que ha conectado completamente con self.tentado.nombre, ¿vale? Aquí tentado va a ser el objeto de tentado, ¿vale? Por tanto, no tenemos que acceder a tentado, sino que tenemos que acceder a tentado.nombre, a su nombre en concreto. Si no, imprimiríamos todo el objeto, ¿vale? Por eso hacemos... Y tentado no lleva self porque es algo que nos pasan aquí por parámetro. Por parámetro, perdón. Es que no quiero hablar muy fuerte porque si no me quedo sin voz muy rápido. Vale, perfecto. Pues ya tenemos esto. Y hemos dicho que este soltero ha conectado completamente con este tentado. Y vamos a decir algo más, por ejemplo, esta es su... Y aquí lo que vamos a poner es la longitud de la lista de ligues. Aquí me falta un punto. Aquí seguido vamos a poner una A y aquí vamos a poner conquista. ¿Por qué hacemos esto? Pues muy sencillo. Por ejemplo, Stephanie, al principio en los primeros capítulos ligó con Manuel, pero luego se fue con Jesús. Por tanto, Stephanie, por ejemplo, primero ligaría con Jesús, primero ligaría con Manuel, añadiría a Manuel a su lista de ligues y cuando llamas este método, pues diría que esta es su primera conquista, porque únicamente hay un ligue en la lista de conquistas. Y la longitud pues hace referencia al número de ligues dentro de esta lista, ¿no? Y luego cuando ligase también con Jesús, se añadiría o sea, ya estaría añadido Manuel, se añadiría de nuevo Jesús y tendríamos una lista con dos elementos. Por tanto, aquí, al calcular su longitud, diría que hay dos elementos, por tanto, veríamos un print que pusiera esta es su segunda conquista, ¿vale? Simplemente pues por practicar un poquillo, ¿eh? Tampoco no hace falta que esto tenga todo el sentido del mundo. Y aquí lo que yo voy a poner es una función que es time.sleep y entre paréntesis el tiempo que queremos que se detenga la ejecución, que va a ser un segundo. ¿Por qué hago esto? Porque luego, cuando recreemos la historia entera, para que no salgan todos los prints de golpe, que se vaya parando y dé tiempo a leer lo que está ocurriendo, detengo la ejecución durante un segundo, ¿vale?
Entonces aquí tengo que importar time. Aquí arriba importamos time, importamos el módulo time y así podemos llamar al método sleep y le pasamos un segundo. Súper guay. Vale, ahora vamos a sobreescribir el método hablar, ¿vale? Que era el otro método abstracto que nos faltaba. Y ahora lo voy a ir rellenando y cuando termine de rellenar os explico lo que está ocurriendo porque eso lo he hecho de una forma un poco rara, ¿vale? Hemos dicho que necesitamos, como siempre, el primer parámetro va a ser self, el segundo va a ser el mensaje que queremos decir. Y aquí me he puesto una variable que le he llamado target y la dejo como un espacio en blanco. Ahora veréis por qué. Lo primero que quiero comprobar es si la longitud de la lista de ligues es mayor que 0. En caso de que sea mayor que 0, lo que vamos a hacer es que target sea igual a aquí un espacio y entre paréntesis que ha conquistado a y aquí entre llaves self.ligues de la posición -1, es decir, la última posición de la lista, y diría que con esto ya está. Sí. Dejamos aquí un espacio y ya está. Ahora, cuando lo termine de rellenar, os explico qué está ocurriendo y veréis que tiene más sentido. Y aquí debajo vamos a hacer un print, que también va a ser un format string. Vamos a hacer que empiece y termine con un salto de línea. Y aquí, entre corchetes, vamos a poner el nombre de nuestro soltero, en este caso, y lo vamos a poner en mayúsculas, ¿vale? La función upper lo que hace es devolver el mismo string, pero todo en mayúsculas. Y aquí a continuación vamos a poner la variable target que hemos creado, seguida de 2 puntos y el mensaje, ¿vale? Ahora os explico, vale, ya lo tenemos. Simplemente aquí debajo dejadme que ponga otra vez que detengamos la ejecución durante un segundo para que no se vean los prints todos de golpe y ya lo tendríamos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Muy interesante. Creamos una variable que se llama target. La podéis llamar Juan, si queréis. Y la dejamos como un espacio en blanco. Entonces comprobamos si la lista de ligues es mayor que 0, es decir, si ya ha conquistado a alguien. Esto es una F minúscula. En caso de que ya haya conquistado a alguien, vamos a añadir el siguiente texto, que ha conquistado a y la última persona de su lista de ligues, ¿vale? Recordad que en Python la posición -1 es la última posición de una lista. Y aquí me faltaría poner punto barra nombre. ¿Sí? Vale. Entonces esta variable lo que va a decir, por ejemplo, Stephanie, si tenemos a Stephanie, aquí lo que pondría es que ha conquistado a Jesús, porque el último objeto es Jesús, el nombre de Jesús pues es Jesús. Vale. Entonces aquí debajo, esto lo hago para que aquí debajo cuando hagamos el print ponga, por ejemplo, el nombre del soltero, ¿no? Que en este caso hemos dicho que va a ser Stephanie. Pues Stephanie, a continuación pondrá entre paréntesis que ha conquistado a Jesús y aquí pondrá el mensaje, lo que diga Stephanie, ¿no? Pues por ejemplo dirá, ay no, Jesús me ha cambiado por Lara, qué triste. Por ejemplo. ¿Vale? De la misma forma, si es un soltero que habla pero que no ha conquistado a nadie, pues simplemente aquí, como no entraremos en este if, dejaremos un espacio en blanco y mostraremos el mensaje. Perfecto, pues vamos a hacer otro método más. Sí, vamos a hacer otro método más, que es un método muy curioso. Lo vamos a hacer aquí arriba, y ahora veréis por qué. Vamos a hacer el método str. Vale, el método string, esto no os lo voy a explicar muy detalladamente porque es un tostón y no quiero que esto dure 18 horas. Pero, ¿qué ocurre? Python tiene unos métodos que se llaman métodos mágicos. Estos métodos mágicos básicamente ocurren sin que los llamemos explícitamente. ¿Qué significa esto? Este método
el método str ocurre, se llama automáticamente cuando nosotros hacemos un print de un objeto de la clase soltero. Si yo, por ejemplo, tengo un objeto que se llama Stephanie, pobrecilla, la pongo todo el rato de ejemplo. Es un objeto de la clase soltero, esto va a dar error, ¿eh? Y hago un print de Stephanie, automáticamente aquí dentro, sin que lo llamemos de forma explícita, se va a ejecutar el método string y lo que va a imprimir es lo que devuelva este método string, ¿vale? Es similar a es lo mismo que ocurre con el método init. Nosotros el método init no lo llamamos nunca, sino que se ejecuta automáticamente cuando llamamos a la clase para crear una instancia. Pues con el método str, que ya le podrían haber puesto otro nombre más claro, se ejecuta automáticamente cuando hacemos un print de un objeto de una clase. Vale, pues simplemente lo que vamos a hacer aquí es devolver la información de nuestro soltero. Pues vamos a poner return, perdón, vamos a poner un format string, va a empezar y va a terminar con un salto de línea. Estos barra n es simplemente por dar un formato un poco más limpio, ¿vale? Para que luego cuando imprimamos todo el texto no se vea como un mazacote. Y aquí lo que vamos a empezar diciendo el nombre. Ha venido a enamorarse. No, pues es un soltero, por tanto ha venido a enamorarse a la isla. O en principio es lo que se supone, ¿no? Ha venido a enamorarse a la isla de las tentaciones. Entonces vamos a poner pues su edad, su profesión y su procedencia. Tiene self.edad, viene de self.procedencia y su trabajo es self.profesión. Vale, pues entonces nosotros cuando hagamos un print de un objeto de la clase soltero, se imprimirá esto pues con la información de los atributos correspondientes, ¿no? Pues por ejemplo, Lola, si hacemos un print... Lola no es un soltero. Si hacemos un print de Isaac, el lobo, dirá, pues Isaac ha venido a enamorarse a la isla de las tentaciones, tiene 25 años, viene de Barcelona y su trabajo es influencer. No sé si los datos son correctos, ¿eh? El nombre sí, lo demás me lo he inventado un poco. Vale, pues ya está, ya tenemos el método string. Esto nos será muy útil para cuando luego recreemos las historias podamos hacer las presentaciones, ¿no? Recordad que en el primer capítulo se hace como una especie de presentación donde van apareciendo los solteros y dicen: hola, soy el lobo y vengo a buscar mi caperucita. ¡Wow! Espectacular. Pues creo, si no me equivoco, que ya está, chicos, ya hemos terminado con esta clase. Muy sencillo, ¿veis? Ahora solo nos falta la clase de tentado, que pues son aquellos concursantes que vienen con su pareja porque han decidido que irse a una isla paradisíaca con varios solteros intentando ligar con ellos es una buena forma de reforzar una relación. Yo creo que sí, la verdad es que me parece una idea bastante buena. Vale, pues abrimos aquí el fichero, dejarme un poco que mire la chuleta y hacemos lo mismo. Esto es bastante similar a solteros, solo varían algunas cosillas. Lo primero que hacemos es importar la clase de concursante. Vamos a importar también el módulo de time para poder hacer la detención del código. Y definimos nuestra clase, tentado, que tiene que heredar de concursante. Y lo primero que vamos a hacer es definirnos el método init, que para no repetirnos, pues voy a utilizar este atajo de Visual Studio Code que simplemente, bueno, no es un atajo, le dais al tabulador para autocompletar y os lo pone. Y aquí lo que nos faltaría añadir son los nuevos atributos, que es una lista de infidelidades. Infidelidades, ¿lo he escrito bien? Espero que sí. Y su pareja, que inicialmente la vamos a dejar vacía. ¿Por qué inicialmente la dejo vacía? Porque... a ver cómo explico yo esto. Por ejemplo, imaginaos...
Diego y Lola, ¿vale? Yo tengo que crear un objeto tentado que representa a Diego y otro objeto de la clase tentado que representa a Lola. Por ejemplo, si el primero en crearlo es Lola, como todavía no he creado el objeto Diego, pues no se lo puedo pasar aquí al constructor porque Diego todavía no existe, todavía no lo he creado. Y al revés, pues pasa lo mismo. Por tanto, lo vamos a dejar inicialmente a known y vamos a hacer un método setPareja para que una vez hayamos creado ambos, tanto el chico como la chica, lo podamos asignar. Primero inicializamos los dos objetos y luego en cada uno de ellos llamamos al método setPareja. Muy fácil. Y aquí pues lo que vamos a hacer también es el método string. Y el método string lo que vamos a hacer aquí en este caso es algo bastante similar. Vamos a retornar un format string empezado y finalizado por un salto de líneas. Y vamos a poner primero el nombre, self.nombre. Vamos a decir que es la pareja de... Dejadme que minimice esto. Es la pareja de self.pareja.nombre. Vamos a poner pues lo mismo aquí. Tiene una edad, una procedencia y una profesión, ¿no? Esto... Vale, pues eso, ¿no? Decimos el nombre del tentado, decimos quién es su pareja, que podemos acceder mediante el objeto pareja, que es uno de los atributos de la clase. Accedemos a su atributo nombre, decimos pues la edad que tiene, de dónde viene y de qué trabaja, ¿vale? Muy sencillito, bastante similar al que hemos hecho antes. Y... Y ya está. Vale, pues ya tenemos el método string. Ahora lo que vamos a hacer, como os comentaba, es el método setPareja para poder llamarlo después de crear tanto al novio como a la novia, por así decirlo. Pues simplemente self.barra-pareja es igual a la pareja. Esta pareja pues simplemente será una instancia de la clase tentado. Vale, aquí vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a hacer un método que sea, en vez de @ligue va a ser @infidelidad. Self.soltero. Y simplemente pues tenemos que añadir un nuevo elemento a la lista de infidelidades. Pues desde la lista de infidelidades llamamos al método append y le añadimos al soltero. Muy bien, pues ahora tenemos que implementar los métodos abstractos de la superclase, que es el método ligar con y el método hablar. Para el método ligar con, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le tenemos que pasar un soltero, por supuesto. Vamos a llamar aquí al método que acabamos de definir, el método addInfidelidad. Le vamos a pasar al soltero que nos pasen por parámetro. Y además, desde el soltero que nos pasen por parámetro, vamos a llamar a su método addLigue. ¿Por qué hago esto? Pues para ahorrarnos trabajo más que nada. Automáticamente, si un tentado liga con un soltero, significa que un soltero ha ligado con un tentado, obviamente, ¿no? Por tanto, añadimos el soltero a la lista de infidelidades y en el soltero, en su lista de ligues, le añadimos al tentado, que en este caso el tentado es self, porque es la referencia a sí mismo. ¿Vale? Entonces aquí pues vamos a poner un print para informar de lo que ha pasado y yo pues aquí por poner alguna chorrada voy a poner que suena la alarma, ¿no? Pues ni, no, ni...
suena la alarma de la Isla de las Tentaciones. Y aquí pues lo que vamos a poner es lo siguiente. Vamos a poner el nombre de nuestro tentado. Vamos a decir que ha sido infiel a su pareja. Y el nombre de su pareja lo podemos conseguir mediante self.tentado. Perdón, self.pareja.nombre. Esto lo he escrito mal, esto es self.nombre. Y finalmente tenemos que decir con quién ha sido infiel, que es con el soltero, ¿no? Pues por tanto aquí soltero.nombre. Muy fácil. Y debajo pues vamos a poner un sleep de un segundo también. Y ya lo tenemos. Ahora finalmente nos queda sobreescribir el método hablar, que vais a ver que tampoco es que sea muy diferente. En este caso yo creo que es un poquillo más sencillo incluso. Simplemente pues vamos a decir un poco cualquier chorrada y ya está. Ponemos aquí entre paréntesis el nombre de la persona que está hablando, por supuesto. Por tanto, self.nombre. El nombre lo vamos a pasar a mayúsculas por un tema de formato, no es que pase nada. Vamos a poner aquí al lado pareja de self.pareja.nombre. Y aquí a continuación únicamente nos queda incluir el mensaje. Vale, pues ya lo tenemos todo. Ya tenemos nuestras clases, tanto la subclase tanto la superclase como las dos subclases. Así que lo único que nos queda es implementar todo esto. Muy bien, pues vamos a ello. En el archivo main vamos a importar la clase de soltero y también la clase de tentado. Y lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, vamos a decir if, sí, if name es igual a main. Esto, aquí me he dejado comillas. Dejadme que lo compruebe. No, así está bien. Vale, ¿qué hace esto del if name igual a main? Esto, bueno, no tiene mucho misterio en realidad. Supongo que lo habréis visto alguna vez si programáis con Python. El tema de esto es que Python él mismo asigna como ciertas variables globales a cada fichero. Entonces, una de las variables que asigna es el nombre. Él le pone como nombres a los ficheros. Y cuando nosotros ejecutamos el código, es decir, si yo aquí hago py main.py, como estoy ejecutando el código desde este fichero, Python automáticamente le pone el nombre main. Que por cierto, si este fichero se llamara juanantonio.py y yo ejecutara aquí juanantonio.py, Python también le pondría el nombre main. Porque este nombre no depende del nombre del fichero, sino que depende de cuál es el fichero que yo estoy ejecutando cuando llamo a Python, ¿vale? Entonces, como vamos a ejecutarlo desde este fichero, pues ponemos esta instrucción como más que nada para identificar el hilo principal de la ejecución. Así que bueno, lo que tenemos que hacer aquí es crearnos a nuestros solteros y a nuestros tentadores y todo eso. Yo lo que voy a hacer es crear uno de cada para que vosotros lo veáis y el resto me los voy a copiar y a pegar para no estar aquí toda la tarde. Por ejemplo, vamos a crear a Diego, que va a ser de la clase tentado, su nombre es Diego,
Luego tenemos que pasar la edad, que es 26. Su profesión es boxeador y James Lover, su nombre artístico o algo así, creo. Y viene de León, ¿vale? Entonces, así creamos a un tentado. ¿Cómo creamos a un soltero? Pues vamos a crear a Carla, que es su soltera favorita, por así decirlo. Y pues lo mismo, le pasamos un nombre, una edad, su profesión. Estos son datos más o menos reales, ¿eh? Que me he tomado mi tiempo en buscarlo. La procedencia de Carla es Barcelona, creo. Y si no, pues bueno, mala suerte. Vale, y así tenemos creado nuestros objetos. Yo, para hacer este ejemplo, perdona, es que estoy aquí con dos pantallas y me lío un poco. Todavía me cuesta esto. Para hacer este ejemplo voy a crear a Diego y a Lola, a sus respectivas tentaciones. Tentación hubiera sido un buen nombre. A Jesús y Marina y a sus respectivas tentaciones, ¿vale? Ya los demás, pues bueno, los dejamos para otro día. ¿Cómo los creamos? Así. Patapum. Y tentador, en este caso se tiene que llamar soltero. Vale. Veis que no tiene mucho misterio, ¿no? Pues la pareja de Diego y Lola, luego sus tentadores o tentaciones, la pareja de Jesús y Marina y sus tentaciones. Es todo el rato lo mismo, simplemente rellenamos los distintos datos, ¿no? Esto es lo que os he puesto al principio del vídeo, el ejemplo de una plantilla que la vamos rellenando con diferentes datos para crear distintos objetos. Vale, pues además de todo esto, vamos a hacer un par de cosillas antes de empezar a contar la historia, que es crear una lista de duplas con las parejas. Y las parejas pues van a ser Diego y Lola y además Jesús y Marina. Muy bien. Y además vamos a hacer una lista de solteros y vamos a poner aquí pues a Carla, a Jennifer, a Simone, a Isaac, a Stephanie y finalmente a Lara. Que ojo, Lara entrando a jugar en el minuto 90, madre mía, eso es palo y gol rematando de cabeza. No sé si tiene mucho sentido la metáfora que acabo de hacer, porque no entiendo de fútbol, pero yo qué sé. Espero que sí. Vale, pues ya tenemos aquí nuestros solteros, nuestros tentados y tentadores y toda la pesca. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una función. Vamos a hacer un par de funciones. Una para poner todas las parejas. Recordad que cuando creamos los objetos, por defecto, la pareja de cada uno se pone a known, porque por lo que os he comentado hace un rato, y tenemos que utilizar en cada uno de ellos el método setPareja. Y luego vamos a hacer una función pues para que todos se presenten y digan un poco quién son y todo eso. Guay. Pues vamos a hacer esto, ¿vale? Aquí fuera, antes del name igual a main, me voy a definir unas funciones. La primera función va a llamar emparejar y va a necesitar una lista de parejas, que es la que nos hemos creado aquí. Y simplemente lo que va a hacer pues va a ser desempaquetar cada tupla en la lista de parejas. Y en novio vamos a hacer setPareja de novia. Y en novia vamos a hacer un setPareja de novio. Muy sencillo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo con defined, tío? Nah, da igual.
Hoy no sé qué le pasa al Visual Studio, me está saliendo como unos warnings un poco extraños, pero bueno. Bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Muy sencillo. Iteramos sobre esta lista, en cada posición de la lista tenemos una tupla, cada tupla la desempaquetamos pues utilizando aquí la coma. Entonces, eh, esto tiene que ser novio y novia. Ah, vale, que he puesto novia y novia, soy tontísimo, perdón. Por eso me daba el warning. Pues eso, en cada posición de la lista tenemos una tupla, cada tupla la desempaquetamos utilizando novia, novio, novia, y a cada uno de los dos objetos utilizamos el método setPareja, pues como cruzado, ¿no? A la novia le hacemos setPareja de novio y al novio le hacemos setPareja de novia. Ya está, muy fácil. Y luego vamos a hacer el método de presentarse, y vamos a presentar a las parejas y a los solteros. Y entonces aquí pues yo voy a poner un print que va a ser Sandra, la que habla, que es la presentadora, ¿no? Sandra, la presentadora del programa. Adelante, que se presente. Adelante las parejas, por ejemplo, para que se presenten. Y lo que vamos a hacer aquí, pues simplemente vamos a ir iterando sobre la lista de parejas. For novia. Es no. Primero chico y luego la chica, vale. For novio y novia in parejas. Novio. De hecho, novio.presentarse y novia.presentarse. Y tú me dirás, Dimas, pero el método presentarse no existe. Pues lo hacemos en un momento. Vais a flipar. Nos venimos a la clase padre, nos definimos un método presentarse y lo que vamos a hacer es un print de self. ¿Qué le pasa a esto, tío? Cae un rato. No sé qué le pasa a esto, yo creo que en algún momento he intentado mal o algo, no sé por qué me da ese error. Vale, ¿qué está ocurriendo aquí? El método presentarse llama a la función print y print de self. Entonces, self, ¿qué va a ser? Pues va a ser o un tentado o un soltero. Por tanto, cuando yo hago un print de un soltero, voy a llamar al método, a este método string, y cuando hago un print de un tentado, voy a llamar a este método string. Y aquí, pues como tanto tentado como soltero son de la clase concursante, los puedo llamar al método presentarse independientemente de que sea un tentado o un soltero. Y aquí pues lo que vamos a hacer es importar un par de cosillas, que es time y os, simplemente para dar un poquillo de formato a todo esto. Vamos a ir poniendo unas pausas. Y aquí pues vamos a hacer un print simulando que somos Sandra. Y vamos a decir, adelante los tentadores y tentadoras. Y simplemente pues tenemos que iterar sobre la lista de solteros, ¿no? También llamamos al método presentarse y ponemos por aquí pues un sleep de un segundo. Vamos a poner aquí. Vale, pues vamos a llamar a estas funciones. Emparejar parejas y presentaciones. Parejas y solteros. Vamos a ejecutar todo esto.
Vale, pues veis que cuando hacemos las presentaciones, primero se van presentando a las parejas, pues Diego es la pareja de Lola, tiene no sé qué tal, eh, Jesús es la pareja de Marina, etcétera, Marina es la pareja de Jesús y tal. Luego presentamos a los tentadores y tentadoras y pues va mostrando su descripción, ¿no? Gracias al método presentarse y a los métodos string que hemos definido. Muy bien. Pues ahora os comento cómo va el tema. Ahora esto es muy fácil. Ahora os voy a poner un ejemplo. A ver cómo hacemos esto, ¿eh? Yo tengo aquí todo el código hecho y vosotros vais a tener todo el código este en GitHub, ¿vale? Y os lo podéis descargar, lo podéis copiar y lo que queráis. Y entonces, a mí, como me está dando mucha pereza seguir con esto y me duele mucho el cuello, lo que voy a hacer es copiar y pegar y os explico un poco lo que va, lo que ocurre. ¿Vale? No os asustéis. Yo aquí me he creado mi historieta, ¿vale? Primero hacemos las presentaciones, esto ya lo hemos visto. Luego, para detener la ejecución, utilizamos input y le decimos al usuario, hey, presiona enter cuando quieras continuar con la historia. ¿Vale? Entonces aquí escribimos el comando cls, que el comando cls lo que hace es limpiar la consola. O sea, limpia aquí pues todo el texto que haya, lo borra, ¿vale? Y aquí pues llega Sandra a la isla de los chicos y les dice, hey, ¿sabéis por qué estoy aquí? Y entonces Diego habla y dice, oye, pues ¿has venido a ver vikingos con nosotros? Y Sandra le dice, no, Diego, he venido porque hoy tenemos hoguera. Entonces Jesús dice, ay no. Y entonces Sandra da comienzo a la hoguera, por así decirlo, y hacemos que Lola ligue con Simone. Cuando Lola ligue con Simone, recordad que se imprime un mensaje directamente. Y luego pues Simone dice una tontería y Diego dice, a mí el chopet ya no me gusta, prefiero el jamón de bellota. Luego es el turno de Jesús, hacemos que Marina ligue con Isaac, que vayan hablando, no sé qué. Y luego hacemos lo mismo, pero con las chicas. Cuando es la hoguera de las chicas, pues son los chicos los que ligan con las tentadoras. Y así van hablando, no sé qué, hasta terminar la historia. Vamos a hacer aquí una pequeña ejecución para que veáis de qué va esto. Y con esto ya terminamos, porque tengo la cabeza como un bombo. Vale, pues vamos viendo las presentaciones. Ahora vemos a los tentadores y tentadoras. Y aquí pues pausamos la ejecución y nos dice, hey, cuando quieras continuar, pues pulsas Enter. Así tú tienes tu tiempo para irte leyendo aquí pues todas las presentaciones y tal. Pulsamos Enter. Y anda, pues tenemos un error. Tenemos un error aquí porque hemos escrito un nombre mal, ¿vale? Pues ¿cómo hacemos esto? En la clase tentado no existe el atributo nombre, ¿vale? Pues nos vamos a la clase tentado, buscamos la línea del error, nos dice aquí línea 26, vamos a la línea 26, que es esta de aquí, y corregimos esto. Así que guardamos los cambios y volvemos a ejecutar, ¿vale? Así pues podemos ver, se produjo un gran error, ¿vale? Muy bien. Disculpad, vale, ya está, ya lo estamos ejecutando, a ver si ahora lo conseguimos hacer sin ningún error. Vale, y aquí pues empiezan todos a ligar unos con otros, no sé qué. Y aquí digamos que termina la hoguera de los chicos con Isaac aullando, pues porque es un lobo, no sé. Aquí hacemos un CLS para limpiar toda la pantalla. Y empieza la hoguera de las chicas. Pues a Lola le enseña las imágenes de Diego. Van saliendo los mensajes de las conquistas, no sé qué. Luego a Marina les enseña las imágenes de Jesús. Que dice, pues primero dice, es que Stephanie físicamente un 10. Y luego dice, pero es que Lara psicológicamente me gusta más. Y luego llega Mary y le pone en su sitio. Pero bueno, pues ya está. Esto es lo que os quería enseñar.
Y esto, pues fijaos que toda esta historia la hemos recreado simplemente llamando a los métodos ligar con y a los métodos hablar que hemos definido pues en nuestras clases, ¿vale? Y ya está, si vais a tener todo el código subido y comentado, bueno, comentado no creo porque me da mucha pereza, aunque no lo sé, pues por si algo nos ha quedado claro, lo podéis revisar en GitHub, me podéis dejar cualquier duda en los comentarios, por supuesto, yo os la responderé el próximo fin de semana. Y ya está, ¿vale? Disculpad que no haya escrito todo este código a mano, que haya hecho copiar y pegar, pero es que creo que no aprenderíais nada porque la mayor parte del código es utilizar prints y darle formato a los prints y tal. Luego tenemos los métodos que no tiene ningún misterio utilizarlos, ¿vale? Simplemente utilizamos el método hablar y el método ligar con y le pasamos un soltero o una soltera y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, espero que con todo este vídeo hayáis aprendido un poco de programación orientada a objetos, que os haya quedado más o menos claro cuáles son sus pilares y para qué sirve. Y nada, espero que os haya gustado, que vaya muy bien, nos vemos en próximos vídeos.